A medianoche, mi abuelo me llamó, mi madrastra y hermanastra lo echaron de casa. Lo encontré temblando en una gasolinera. Hice una llamada y, para el desayuno, mi hermanastra ya me gritaba al teléfono. Mi única respuesta, primero, él. A medianoche, lo echaron. Mi madrastra, Débora, se paró en el porche de la casa que él, Arthur, había construido con sus propias manos, miró a mi abuelo de 79 años a los ojos y dijo, vamos a convertir tu habitación en un gimnasio. Eres una carga que esta casa ya no puede permitirse. La casa es nuestra ahora. Coge tu basura y vete. Mi hermanastra, Brittany, hizo un doble nudo en las bolsas mientras él aún estaba allí. Mi padre, David, leyó su mensaje de texto desde su camión a 2 horas de distancia y volvió a dormir. Mi abuelo, Arthur, me llamó desde una gasolinera, con los dientes castañeteando por el frío de 3 grados, todavía disculpándose por haberme despertado. Conduje 3 horas en la oscuridad y lo encontré temblando en un banco de metal con toda su vida en bolsas de basura. Pensaron que habían tirado un problema. Antes del amanecer, hice una sola llamada telefónica. Para el desayuno, mi hermanastra, Brittany, me gritaba, arregla esto. Miré a mi abuelo y le respondí con 2 palabras que lo cambiaron todo. Mi nombre es Ashley Miller. Tengo 33 años. Mi teléfono sonó a las 12:04 de la mañana. Soy dueña de una pequeña panadería en Dayton, Ohio. Me levanto a las 4 para hornear pan, lo que significa que la medianoche es el centro exacto del único sueño que tengo. Cuando la pantalla se iluminó con el nombre de mi abuelo, Arthur, se me revolvió el estómago antes de que mi mano siquiera se moviera. Un hombre de 79 años no llama a medianoche con buenas noticias. Su voz era pequeña, educada. Esa fue la parte que me asustó. Lo siento, cariño. No quería molestarte, pero no creo que deba volver esta noche. ¿Deba? Como si alguien hubiera aprobado una nueva ley mientras el resto del mundo dormía. Me dijo que estaba en la gasolinera de la Ruta 9, a unas 2 millas de la casa. Me dijo que estaba bien. Me dijo que el joven que trabajaba en la caja le había dejado sentarse dentro un rato. No me dijo lo que había pasado, no todo. Y no insistí. Solo dije, mantente caliente. Ya voy. Luego hice la pregunta cuya respuesta ya no quería. ¿Dónde está papá? La línea se quedó en silencio. No un silencio de muerte. Un silencio de respiración. El tipo de silencio que un hombre usa cuando no quiere decir algo en voz alta porque decirlo lo hace real. Está en la carretera, dijo mi abuelo, Arthur, finalmente. Está bien, Ashley. Ven cuando puedas. Maple Run está a 185 millas de mi apartamento, 3 horas si la autopista se porta bien. Me puse la ropa, cogí las llaves y la vieja manta que guardo para forrar las entregas de flores porque hacía 3 grados y bajando. 10 minutos después de empezar a conducir, llamé a la casa, al teléfono fijo, el número que me sé de memoria desde los 6 años. Sonó 4 veces y luego Diane, Débora, descolgó y pude oír la televisión de fondo y dijo una frase antes de que yo pudiera decir una palabra. Él tomó su decisión. Ashley, no hagas de esto un problema. Kick. Él tomó su decisión. Un hombre parado en una gasolinera en noviembre con su ropa en bolsas de basura había, según la mujer de su sala de estar, tomado una decisión. Luego llamé a mi padre, David, directo al buzón de voz. Volví a llamar 20 minutos después. Buzón de voz. Luego, a la 1:40 de la mañana, llegó un mensaje de texto. Probablemente un malentendido. Resuélvelo por la mañana. Tengo una entrega temprano. Lo leí 2 veces en un semáforo en medio de la nada. Mi padre, David, sabía que su propio padre, Arthur, estaba en algún lugar al frío y su respuesta fue un horario de entregas. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero porque necesitaba ambas manos en el volante y necesitaba que no temblaran. Quiero ser honesta con algo. No me sorprendió Débora. Ni siquiera me sorprendió Brittany. El mensaje de texto de mi padre, David, es lo que sigo recordando meses después. Puedes prepararte para la crueldad. Se anuncia a sí misma.
Es la indiferencia lo que se mete debajo de tus costillas porque la indiferencia suena tan razonable mientras te deja congelar. A las 2:58, el cartel decía Maple Ron a 2 millas. A las 3:10, entré en la gasolinera. Arthur estaba en el banco de metal afuera. 2 bolsas de basura negras estaban a su lado, atadas con cuidadosos dobles nudos. Llevaba su buena camisa de franela, pero no su abrigo pesado. El abrigo pesado, me enteraría más tarde, todavía estaba colgado junto a la puerta trasera de la casa porque nadie empaca para la persona que está tirando. Sus manos estaban envueltas alrededor de una taza de café de papel que claramente había estado vacía durante mucho tiempo. El chico detrás de la caja salió cuando me vio llegar. 20, tal vez. Su placa de nombre decía Cody. Había apoyado la puerta con una caja de leche para que el calor llegara al banco. No quiso un segundo café, dijo Cody en voz baja. Dijo que no quería molestar. No le cobré el primero. Dudó, mirando a Arthur. Lleva como 3 horas disculpándose conmigo. Señora, ¿qué le pasó? Su familia, dije, y Cody asintió lentamente como si eso fuera una respuesta completa. En cierto modo, lo era. Envolví la manta de flores alrededor de los hombros de Arthur. Estaba temblando, pero su espalda estaba recta. Esa es la imagen que no puedo borrar. 79 años, echado de la casa que construyó en 1978, sentado al frío como un hombre esperando un autobús del que ya conocía el horario. En el coche, con la calefacción a tope y sus manos finalmente empezando a estabilizarse, me contó la forma de lo ocurrido. Frases cortas, sin adornos. Estaba leyendo en su habitación alrededor de las 11:30 cuando Débora llamó y no esperó respuesta. Las bolsas ya estaban empacadas. Ese detalle lo dijo 2 veces. Lo único que dijo 2 veces. Ya empacadas. Débora se había parado en el porche bajo la luz amarilla del insecticida. Brittany había sacado las bolsas. Débora dijo que iban a convertir su habitación en un gimnasio. Dijo que era una carga que la casa ya no podía permitirse. Dijo que la casa era de ellos ahora. Le dijo que cogiera su basura y se fuera. Ataron las bolsas con doble nudo, dijo, mirando por el parabrisas. Brittany siempre fue cuidadosa con las cosas que no importan. No respondí. No había una frase en el idioma español que hubiera ayudado. Pasamos por la casa de camino al motel. Todas las ventanas oscuras, su camión todavía en la entrada porque meses atrás Débora había decidido que un anciano confundido no tenía por qué conducir de noche. La frase más amable que nadie le dijo ese año, y de alguna manera la más cruel, porque le quitó las llaves y lo llamó amor. Miró las ventanas oscuras exactamente el tiempo que tardamos en pasarlas. Luego dijo algo extraño. Que tengan su mañana. Las mañanas son honestas. No sabía lo que quería decir. Lo archivé junto con todo lo demás que aún no entendía. El motel en la ruta 9 tenía una habitación libre y un calentador que traqueteaba. Arthur se sentó en el borde de la cama y yo me senté en la silla junto a la ventana con mi teléfono en la mano. Y por unos minutos, ambos estuvimos en silencio de la manera en que la gente está cuando la adrenalina se agota y los hechos permanecen. Tenía el número de emergencias no urgente del condado a medio escribir porque aquí está la cosa que todo el mundo que está viendo esto ya sabe. Es su casa, su nombre en la escritura, sus manos en los cimientos, su firma en casi 5 décadas de cheques de impuestos sobre la propiedad. No se puede desalojar al dueño de una casa llevando sus suéteres al porche. Una llamada telefónica y un oficial lo acompaña de regreso a su propia puerta principal esta noche, y Débora puede quedarse en su bata de baño y verlo suceder. Arthur puso su mano sobre el teléfono. Pueden acompañarme de regreso por esa puerta esta noche, dijo. ¿Pero entonces qué? Estaría durmiendo en una casa con gente que empaca la vida de un anciano mientras él mira. Cerrando la puerta de mi habitación con llave en mi propia casa. No, no quiero volver a entrar, Ashley. Quiero ver quién sale. Lo miré fijamente por un largo momento. Había algo en su rostro que no había visto en la gasolinera. No sorpresa, ni siquiera dolor, exactamente. Algo más firme que ambos, y más viejo,
como una decisión que había estado esperando silenciosamente su día. No hagas ruido, añadió, recostándose sobre las almohadas. El ruido es su idioma, no el nuestro. Se durmió en 10 minutos. Los ancianos que trabajaron con sus manos toda su vida pueden dormir a través de cualquier cosa excepto ser inútiles. Yo no pude dormir en absoluto. Me senté en esa silla de vinilo y abrí mi aplicación bancaria y miré una pantalla que había mirado cientos de veces antes, excepto que ahora se veía diferente. Una transferencia programada, un calendario de pagos, una línea que decía Maple Ron fue el CEO. Entrega SAP 9 OSAR. Había una persona que merecía escuchar lo que había sucedido antes de que el resto de esa calle se despertara. Puse una alarma para las 6 y cerré los ojos sin dormir. A las 6:15 en el estacionamiento con mi aliento empañando el aire, hice la llamada. Carol Smith ha vivido al otro lado de la calle de mi abuelo, Arthur, durante 30 años. Tiene 66, es viuda y fue la mejor amiga de mi abuela Eleanor hasta el día en que la abuela Eleanor murió. Durante los últimos 3 años, Carol también ha sido otra cosa. Ha sido el centro de un secreto. Le conté todo. El porche, las bolsas, el banco, el teléfono fijo, el mensaje de texto de mi padre. Carol estuvo en silencio durante 5 segundos completos. Cuando habló, su voz era tranquila de una manera que me erizó el vello de los brazos. Ashley, cariño, detén los pagos. Todos ellos. Algunas lecciones solo llegan con la factura. Carol, ¿me oíste? Me encargaré de mi parte esta mañana. Y Ashley, Walter me dejó algo hace 2 semanas. Cuando estés lista. No pregunté qué quería decir. Debería haberlo hecho, pero mis manos ya se estaban moviendo. Cancelando el pago automático de la cuenta de combustible. Cancelando la transferencia programada. Deshaciendo en 4 minutos una máquina que había pasado 3 años construyendo silenciosamente. Le envié un mensaje de texto con una palabra. ¿Hecho? Aquí está lo que Deborah y Brittany no sabían. Paradas en ese porche en sus batas de baño, diciéndole a un carpintero que su casa era ahora de ellas. Esa casa no se había pagado sola en 3 años. Yo no, con mi nombre en nada. Nunca con mi nombre. Cada cuenta, combustible, seguro, impuestos sobre la propiedad estaban a nombre de Arthur Johnson como siempre. Pero detrás de esas cuentas había dinero que yo le enviaba a Carol todos los meses y cheques que Carol escribía contra facturas dirigidas a Walter Goods, y un sistema construido con un propósito exacto, para que un anciano orgulloso nunca tuviera que ser una partida en el presupuesto de su nuera. Pensaron que la casa se mantenía sola. Estaban a punto de descubrir de qué se mantenía. A las 9 de la mañana, el camión de combustible de Maple Ron fue el CEO. Llegó a la casa para la entrega programada de invierno. El conductor revisó su tableta, encontró la orden cancelada y la cuenta sin método de pago, llamó una vez para explicar y se fue con un camión lleno. El tanque en ese sótano estaba a menos de un cuarto. Era el 15 de noviembre en Ohio, y el pronóstico de esa semana incluía una fuerte helada. Aproximadamente al mismo tiempo, Carol Smith se puso su buen abrigo y se paró al final de su entrada, donde Elaine Davis estaba recibiendo su periódico, y le dijo con calma, con hechos, a volumen normal de vecindario, donde había pasado la noche Arthur. ¿Qué había en las bolsas y quién había estado pagando las facturas de esa familia durante 3 años? Elaine Davis tiene una hermana en la siguiente calle y un teléfono. Carol lo sabía. Carol nunca en su vida ha levantado la voz y nunca ha necesitado hacerlo. Mi teléfono empezó a sonar a las 8:40 y no paró. 6 llamadas en 20 minutos, todas de Brittany. A la sexta, respondí y alejé un poco el teléfono de mi oído, lo que resultó ser el instinto correcto. El camión de combustible acaba de irse, Ashley. Simplemente dio la vuelta y se fue. Y Carol está en su patio diciéndole a los Davis que tú has estado pagando esta casa. ¿Es cierto? ¿Es esa la calefacción, Ashley? No hay calefacción. Mamá está llamando a la compañía y quieren dinero por adelantado y arregla esto. Miré al otro lado de la habitación del motel. Arthur estaba despierto, sentado en el borde de la cama, doblando la manta de flores en un cuadrado limpio, esquina a esquina, como dobla todo. No me estaba mirando.
No necesitaba hacerlo. Me acerqué el teléfono al oído. ¿Tú primero? Silencio. ¿Entonces qué? Tú arregla lo que le hiciste primero, dije. Luego hablaremos de tu calefacción. Colgué. Artur alisó la última esquina de la manta y no dijo nada. Y comprendí por primera vez en mi vida por qué los hombres tranquilos ponen nerviosa a la gente. Lo llevé a casa a Dayton ese domingo. Mi apartamento está encima de la panadería y la habitación de invitados había sido un trastero para una mesa plegable y 2 cajas de adornos navideños. Artur se paró en el umbral con sus 2 bolsas de basura y me preguntó cuánto cobraba de alquiler. Abuelo, puedo pagar 200 al mes, dijo. No volveré a ser una partida en el presupuesto de nadie. Empecé a discutir y me detuve porque vi su cara y comprendí que no se trataba de dinero. Así que le dije que 200 estaba bien y él asintió una vez como asiente cuando una medida sale bien. Esa primera noche, subí de preparar la masa y lo encontré en el fregadero de la cocina. Había vaciado ambas bolsas de basura, guardado su ropa en el armario y ahora estaba lavando las propias bolsas, fregándolas con jabón para platos por dentro y por fuera como si fueran bolés para mezclar. Las enjuagó, las colgó de la barra de la ducha para que se secaran, y más tarde esa noche, lo vi doblarlas en cuadrados planos y precisos y colocarlas en el cajón de abajo. Todavía son buenas bolsas, dijo y cerró el cajón. Entré en mi habitación y me senté en la cama y presioné las palmas de mis manos contra mis ojos un rato. No había llorado ni una sola vez en todo esto. Ese era de alguna manera todo el problema. Dejó sus zapatos fuera de la puerta de su dormitorio como un huésped en una pensión. Preguntó qué estante del frigorífico podía usar. ¿Qué estante? 2 años con Débora lo habían acostumbrado a vivir en una casa como se vive en un pasillo. Alrededor de medianoche, oí su voz a través de la pared. Baja. Y mi corazón se detuvo hasta que me di cuenta con quién estaba hablando. Hay una fotografía de mi abuela que guarda junto a su cama. Eleanor Johnson, 1949 a 2023. Todavía no, le oí decir. Casi. ¿Casi qué? Me quedé despierta con esa pregunta durante mucho tiempo. Probablemente quieres saber cómo empezó el secreto. Importa, así que te lo contaré tal como sucedió. Septiembre de 2022, una tormenta azotó Maple Ron y desprendió una sección del tejado que él mismo había techado décadas antes. Me llamó y por primera vez en toda mi vida, mi abuelo, Artur, me habló de dinero. La abuela Eleanor estaba enferma entonces. Los tratamientos se habían estado comiendo sus ahorros durante más de un año, silenciosamente, como se comen las facturas médicas, y no quedaba suficiente para un tejado antes del invierno. Dirijo un pequeño negocio. No soy rica, pero la panadería sobrevivió a la pandemia y genera ganancias constantes, y no había tomado unas vacaciones de verdad desde 2019. El tejado costó $9.600. Lo pagué. Mi condición era que me dejara. Su condición fue más difícil. Si Débora se entera de que el tejado lo pagaste tú, dijo, se enterará de que todo lo demás está vacío, y entonces ya no seré un suegro. Seré una carga. Débora y mi padre, David, se habían mudado solo 3 meses antes, vendieron su propia casa, dijeron a todos que venían a ayudar con Eleanor. Y concederé esto. Esos primeros meses, Débora cocinó. Débora llevó a Eleanor a las citas. Débora demostró devoción bellamente cada vez que había una audiencia. Pero también ya había empezado a narrar las finanzas del hogar en las cenas familiares. ¿Qué costaban las cosas? ¿Qué cargas pesaban? ¿Quién contribuía? Para cuando se pusieron las nuevas tejas, Artur comprendía exactamente qué información se convertiría en las manos de esa mujer. Así que, construimos el sistema. Yo enviaba dinero a Carol. Carol pagaba las facturas, los impuestos, el seguro, el fuelol de su propia cuenta corriente contra las facturas que llegaban, como siempre, dirigidas a Artur Johnson. Artur recogía el correo él mismo a las 10 de cada mañana, un hábito de 40 años del que Débora se burlaba abiertamente. El paseo del correo, lo llamaba, haciendo un pequeño movimiento con la muñeca doblada. El único trabajo que le queda, nunca se preguntó por qué se burlaba. El desprecio es una maravillosa venda.
Las facturas iban de su mano a la mesa de la cocina de Carol. Y Débora pasó 3 años creyendo que una casa pagada simplemente no costaba nada, como cree la gente que nunca ha pagado nada. Hay una pieza más de esto que nunca le he contado a nadie. En la primavera de 2023, justo después del funeral de la abuela Eleanor, casi rompí el secreto yo misma. Me paré en la entrada de mi padre, David, con las llaves en la mano y le dije a Arthur que quería contarle a papá todo. El techo, el dinero, todo. Que viera quién estaba realmente cargando con qué. Arthur me miró fijamente por un largo momento y negó con la cabeza una vez. Todavía no, dijo. Si le entregas la verdad a un hombre, te lo agradecerá y la olvidará. Algunas cosas un hombre tiene que leerlas por sí mismo. Pensé que era orgullo. Lo archivé como archivaba todo con él. Pasarían 3 años antes de que entendiera que no estaba protegiendo su orgullo en absoluto. Él ya estaba, incluso entonces, esperando descubrir algo sobre su hijo. La abuela Eleanor murió en marzo de 2023. Después de eso, la casa se convirtió silenciosamente en el reino de Débora, y Arthur se convirtió silenciosamente en un inquilino en la casa que construyó, y yo seguí pagando. Impuestos, $3.900 al año. Seguro, $1.850. Gasoil de calefacción, unos $2.000 en invierno. Con el techo, 3 años sumaron $32.800. Carol se negó a quedarse con los últimos $50 que le envié por las comisiones de los cheques. Me los devolvió dentro de una tarjeta de cumpleaños. ¿Por qué no dije nada en todo ese tiempo? Me he hecho esa pregunta todos los días desde la gasolinera. Pensé que estaba protegiendo su dignidad. Nunca pregunté que estaba alimentando mi silencio al otro lado de esa puerta. Toda la historia de Débora, la carga, el gorrista, el anciano al que cuidaban, creció en la oscuridad que yo ayudé a mantener oscura. Eso es mío. Eso lo asumo. La semana después de que se mudó, empecé a ver el pasado de manera diferente, como sucede cuando alguien te da las gafas adecuadas. Pascua, 7 meses antes. Había subido a cenar y noté 6 sillas y 5 servicios de mesa. Débora se rió. Oh, Arthur suele cenar temprano. No había cenado temprano. 4 de julio. Débora mirando a un vecino a través de la cocina con su copa de vino. Esta cocina será mucho más luminosa una vez que se rehaga. Una vez que se rehaga en una casa que ella no poseía. Y octubre. Brittany, desempleada desde febrero, apareciendo a cenar con una chaqueta nueva de $300, las etiquetas recién cortadas, mientras su novio Tyler hablaba de mudarse juntos. Cuando se abra el espacio. Cuando se abra el espacio. Nadie en esa mesa preguntó qué espacio. Creo que todos en esa mesa ya lo sabían. Llamé a Carol y le pregunté qué había visto ella desde el otro lado de la calle que yo no. Se quedó en silencio un momento. «Viste visitas, cariño», dijo. «Yo vi los martes». Me contó sobre los martes. El camión de Arthur en la cafetería cada vez más noches. Un anciano comiendo pastel de carne solo en una barra a 2 millas de su propia cocina, dando propina en efectivo de un fajo de billetes sujetado con una goma elástica. Porque en algún momento del año pasado, había dejado de confiar en su tarjeta sin decir por qué. La luz de su dormitorio se apagaba a las 8 mientras la sala de estar brillaba de azul pasada la medianoche. Su paseo hasta el buzón se hacía más lento, no porque sus piernas cambiaran, dijo Carol, sino porque eran los únicos 10 minutos de su día que le pertenecían, y había aprendido a hacerlos durar. Esto no había empezado el 14 de noviembre. El 14 de noviembre fue solo el día en que dejó de esconderse. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Débora, el primer contacto desde la gasolinera, y fue peor que gritar. «Cariño, todo esto ha sido un terrible malentendido. Tu papá está desconsolado. Trae al abuelo a casa el domingo y arreglemos esto en familia». Un emoji de corazón. Ella echó a un anciano al frío de noviembre y envió un emoji de corazón. Le mostré el mensaje a Arthur. Lo leyó 2 veces, me devolvió el teléfono y dijo, «No te está escribiendo a ti. Le está escribiendo a la versión de esto que planea contarle a la gente». Tenía razón,
Y ya estaba funcionando, solo que no como ella esperaba. Porque esto es lo que Débora no entendía de Maple Run. Había vivido en esa calle durante 3 años. Arthur había vivido allí desde 1978, más tiempo del que Brittany había vivido, el doble. Había enmarcado la trastienda de la ferretería en 1994. Había construido la barandilla del porche de los Davis, reparado la mitad de las vallas de la manzana después de la tormenta de viento del 08, hecho una cuna a mano para una pareja joven a 4 casas de distancia que no podía permitírsela, y nunca lo mencionó de nuevo. Para que nunca sintieran que le debían nada. Débora fue de puerta en puerta esa semana con su versión, una historia de cazuela, cálida y fácil de llevar. Arthur se había ido por su cuenta. Arthur había estado confundido últimamente, deambulando, olvidando. Ya sabes cómo es a esa edad. Arthur había, y dijo esta parte con la mano plana sobre el pecho, acusado a la pobre Brittany de robar, lo cual nos rompió el corazón porque fue entonces cuando supimos que su mente realmente se estaba yendo. Guarda esa frase. Yo tampoco sabía lo que significaba entonces. Pero fíjate como yo no lo hice en ese momento, que nadie le había preguntado sobre ninguna acusación. Ella misma la llevó a todas las puertas, preempaquetada y ofrecida voluntariamente. La gente solo responde preguntas que nadie hizo cuando la pregunta está por venir. Los vecinos asintieron cortésmente a Débora. Luego cruzaron la calle y le preguntaron a Carol. Y Carol, en el tono de una mujer que lee una receta, les contó lo que sabía. El banco, las bolsas, las facturas, los 3 años. La calle eligió silenciosamente, como hacen las calles. Nadie organizó un mitin. Pero cuando Débora fue a la ferretería esa semana a comprar una nueva cerradura para la puerta principal, una nueva cerradura para una casa que no poseía, el viejo señor Jenkins la cobró, la miró por encima de sus gafas y dijo, Walter enmarcó mi almacén en 1994. ¿Efectivo o tarjeta? Eso fue todo. Eso fue suficiente. En un pueblo pequeño, esa frase es un veredicto. Mientras tanto, las facturas comenzaron a llegar a una casa donde nadie que vivía allí había abierto una. La compañía de combustible quería $780 por adelantado para una entrega ya que la cuenta a nombre de Arthur de repente no mostraba ningún método de pago. Y la gerente de la oficina, cuya madre juega a las cartas con Carol, esto es un pueblo pequeño, no estaba dispuesta a ser flexible. La renovación del seguro de hogar vencía el 1 de diciembre, $1.850. Luego un sobre del condado sobre el plazo de impuestos sobre la propiedad de enero. Un documento que Débora aparentemente nunca había visto en 3 años de fantasías de propiedad. Le envió a mi padre, David, una foto de la factura del combustible. Llama a tu hija. Esto es cosa suya. Quieren $780 por adelantado como si fuéramos criminales. Como si fuéramos criminales. Sus palabras, no las mías. Nunca usé esa palabra para referirme a ellos. Nunca tuve que hacerlo. La gente se nombra a sí misma si les das espacio. Y luego estaba la frase que Débora repetía en su recorrido por el vecindario. Acusó a la pobre Brittany de robar y el pequeño problema que yo tenía con eso. Arthur nunca me había mencionado tal cosa. Ni en la gasolinera. Ni en 3 horas de carretera oscura. Ni en la mesa de mi cocina en una semana de cenas tranquilas. Un hombre te dice que su nuera llamó basura a su vida, pero se salta la parte en la que supuestamente acusó a alguien de robo. Le pregunté al respecto una tarde mientras él secaba los platos. Dejó el paño, lo dobló por la mitad y dijo, mañana, ve a ver a Carol. Dile que dije que es hora de abrir la caja. ¿Qué caja? Mañana, dijo, y se fue a la cama a las 8, como había aprendido a hacer. Pero antes de que llegara el mañana, mi padre apareció. Sábado, 22 de noviembre, 8 días después de la gasolinera. Estaba limpiando el mostrador después de cerrar cuando sonó la campanilla de la puerta. Y allí estaba él, David Miller, de 60 años, todavía con su chaqueta de empresa, con aspecto de hombre que no había dormido bien en una semana y había decidido que la culpa era de todos los demás. No preguntó cómo estaba su padre. Quiero que eso conste en el registro. Su primera frase, de pie en la panadería de su hija, fue,
Necesitas volver a encender la calefacción antes de que las tuberías revienten. Las tuberías 8 días. Y empezó con las tuberías. Arriba, oí crujir el suelo. Arthur había llegado a lo alto de las escaleras. No bajó. Se quedó allí fuera de la vista, escuchando a su único hijo elegir la fontanería. Débora dice que ha estado confundido, dijo mi padre, David, adentrándose en mi silencio. Dice que ha estado diciendo cosas que no son ciertas, que se ha obsesionado con Brittany, acusándola de... Mira, dice que se fue solo y no pudieron detenerlo. Y ahora Carol está por ahí contando Dios sabe qué. Y toda la calle mira a Débora como si los hombres confundidos no se disculparan por el inconveniente de congelarse, papá. Miró el suelo. Miró los estantes del pan. Miró a todas partes donde mira un hombre cuando busca la versión de la habitación donde no se equivoca. Le di la única puerta que tenía. Pregúntame por él. Hazme una pregunta sobre tu padre. ¿Cómo duerme? ¿Qué come? Si se encoge cuando alguien llama a una puerta, y luego hablaremos de tuberías. Lo observé intentarlo. Sinceramente, creo que lo intentó. Abrió la boca y movió la mandíbula. Y lo que salió fue, Débora también está bajo mucho estrés, ¿sabes? Las escaleras crujieron de nuevo, retrocediendo esta vez. Mi padre, David, se fue sin comprar pan en la panadería de su propia hija, y yo me quedé en la tienda vacía, entendiendo algo frío. Débora no solo había tomado la casa. Había estado renovando a mi padre, David, durante 13 años, un muro de carga a la vez, y el trabajo estaba casi terminado. Esa noche, Arthur no bajó a cenar. Cuando fui a verlo, estaba sentado en el borde de su cama con la fotografía de Eleanor en las manos, y dijo sin levantar la vista, mañana, la caja. Es hora. La cocina de Carol huele a café y aceite de limón. Y en su mesa, a la tarde siguiente, había una caja de cedro del tamaño de una hogaza de pan. Yo conocía esa caja. Arthur la construyó en 1981 para mi abuela. Esquinas en cola de Milano, sus iniciales grabadas en la tapa. Eleanor guardó sus cartas en ella durante 40 años. No la había visto desde su funeral. La trajo el 2 de noviembre, dijo Carol, dejando 2 tazas. Tocó mi timbre a las 10 de la mañana, justo después del correo. Me la entregó y dijo, si alguna vez te llamo desde un lugar extraño, dásela a Ashley. Hice los cálculos y sentí que el suelo se inclinaba. El 2 de noviembre, 12 días antes de que lo echaran. Él lo sabía, dije. No me pidió que lo escondiera, Ashley. Me pidió que esperara. Hay una diferencia. Abrí la tapa. Encima, atadas con una cuerda de cocina, estaban las cartas de mi abuela. Y debajo, envuelto en un trapo limpio de taller, había un libro de contabilidad. De cuero, lomo reparado con cinta. El tipo de libro que se compra en una ferretería por $6. Lo abrí en la primera página y vi la letra de mi abuelo, letra de carpintero, pequeña y cuadrada y nivelada, como si cada palabra hubiera sido verificada con una regla. Había escrito todo. La columna de la izquierda éramos nosotros. 3 años de nosotros. Un techo $9,600. Le dije que se lo pagaría. Ella dijo que lo pagara por adelantado. A Eleanor le gustaría a ella. Impuestos primera mitad $1.50. Petróleo. Relleno de noviembre. Cree que no me doy cuenta de que los inviernos son la parte cara. Me doy cuenta de cada transferencia que le había enviado a Carol. Cada cheque que Carol escribió, fechado y totalizado. Al pie de una página, subrayado una vez, $32,800. Mi nieta cree que no lo cuento. Cuento todo. La columna de la derecha comenzó en marzo de este año, y leerla fue como ver a alguien ser robado a cámara lenta. 8 de marzo cargo con tarjeta $64. Gasolinera en la ruta 9. No fui yo. Déjalo ir. Quizás un error del banco. 28 de abril Winslows. No fui yo. No es un error. Luego 14 cargos entre marzo y octubre.
gasolina, ropa, un restaurante en el pueblo de al lado una noche que había comido pastel de carne solo en el mostrador. Había ido al banco en persona y solicitado extractos impresos, y revisó cada línea contra su propia memoria y sus propios recibos, y lo totalizó al final con la misma letra nivelada, $1.860, y entre los números entradas que no tenían nada que ver con dinero. 20 de abril, Pascua, no me pusieron plato. Cené en la cafetería, pastel de carne. 11 de mayo, Día de la Madre. El jarrón de Eleanor en la repisa se quedó vacío. Compré claveles yo mismo. Los llevé al cementerio. Débora preguntó si me había perdido. 3 de junio. David llamó desde la carretera. Preguntó por el camión, no por mí. Aún así, llamó. 9 de octubre, tarjeta de nuevo. $300 ropa Fernand Beach. Brittany la usó para cenar. Se veía bonita. Esa es la parte triste. Tuve que dejar de leer por un minuto después de esa. Carol me acercó el café y miró por la ventana y me dejó tener el minuto porque ese es mi abuelo, Arthur. Todo él en 9 palabras. Ella le estaba robando mes tras mes, una joven desempleada de 26 años sacando dinero de la tarjeta de débito de un anciano como una caja de propinas y él la vio entrar a cenar llevando la evidencia y lo que sintió fue tristeza. Tristeza porque la chica era encantadora y el encanto se pagaba de esta manera. A este hombre lo llamaron confundido. Él equilibró 3 años de contabilidad de 2 columnas al dólar y todavía tuvo espacio para la misericordia. Luego pasé a la última página y la tinta era más nueva que el resto y la fecha en la parte superior me cortó el aliento. 13 de noviembre, un día antes de la gasolinera. Le dije a Brittany hoy que se lo de la tarjeta. No levanté la voz. Le mostré los extractos. Le di hasta el domingo para que se lo dijera a su madre ella misma. Todo el mundo merece la oportunidad de corregir su propio error primero. Me recosté en la silla de la cocina de Carol y sentí que todo el mes se reorganizaba a mi alrededor. Él la confrontó el jueves, le dio hasta el domingo, y la noche del viernes, la única noche de esa semana, el camión de mi padre, David, estaba garantizado a 2 horas de distancia. Empacaron su vida en bolsas de basura y lo pusieron en la calle. Y para el lunes, Débora estaba en las puertas de los vecinos ofreciéndose, sin que le preguntaran, a decir que un anciano confundido había acusado a la pobre Brittany de robar. Nunca se trató de un gimnasio. El desalojo a medianoche no fue rabia, y ni siquiera fue codicia. No primero. Fue un entierro. Brittany había ido llorando a su madre y había contado la historia al revés. El anciano está perdiendo la cabeza. Me está acusando de cosas. Y Débora había mirado esa fecha límite del domingo y había hecho el cálculo de su vida. Una acusación muere si el acusador es desacreditado antes de que pueda ser creído. Sáquenlo. Saquen la historia primero. Conviertan su habitación en un gimnasio y su memoria en un síntoma. Las bolsas ya estaban empacadas cuando llamó. Lo había dicho 2 veces en el coche y yo no lo había oído. Ataron esas bolsas con doble nudo a toda prisa porque estaban compitiendo contra un reloj que yo no podía ver. Id tú primero, la cosa que le dije a Brittany por teléfono antes de saber todo esto. Mi abuelo ya se lo había dicho a ella, mejor, 3 días antes. Todo el mundo merece la oportunidad de corregir su propio error primero. Él le ofreció una puerta. Ella respondió con bolsas de basura. Conduje a casa agarrando el volante y le hice la única pregunta que quedaba. ¿Por qué no me mostraste esto la primera noche? Lo tenemos. ¿Todo? ¿Por qué nos quedamos con ello? Estuvo callado una milla. Porque el libro de contabilidad no es para Brittany, Ashley. Brittany es una chica que hizo una pequeña cosa podrida y la dejó convertirse en una grande. Y no es para Débora. Débora es exactamente quien me di que sería el primer verano. El libro de contabilidad es para tu padre. Necesito saber qué hace mi hijo cuando finalmente lo lee. Y ahí estaba. Él casi que le había susurrado a la fotografía de Eleanor. La razón por la que detuvo mi mano en el motel, quiero ver quién sale. La razón por la que hace 3 años en la entrada de una semana de funeral, no me dejó simplemente contarle la verdad a mi padre. Algunas cosas un hombre tiene que leerlas por sí mismo.
Todo este tiempo pensé que estaba luchando por una casa. Él ya había dejado ir la casa. Mi abuelo estaba haciendo una prueba completamente diferente, una que había estado construyendo más tiempo del que yo había estado pagando facturas. Y el sujeto era su hijo. Si has llegado hasta aquí, hazme un favor antes de la siguiente parte, porque la siguiente parte es donde Débora dejó de defender y empezó a atacar. Si crees que los recibos vencen a los rumores, sabes qué botón presionar. Ahora, esto es lo que ella hizo. Lunes, 24 de noviembre, Débora publicó en Facebook una foto antigua de ella y Artur en una parrillada, su mano en el hombro de él, ambos entrecerrando los ojos al sol. Debajo, 4 párrafos sobre la angustia de ver a un ser querido decaer, sobre hacer todo por la familia y ser recompensado con crueldad, y la frase dirigida directamente a mí sin mencionar mi nombre. Ciertos miembros de la familia que explotan la confusión de un anciano para ponerlo en contra de las personas que lo cuidaron todos los días. 62 comentarios por la tarde. Manos de oración, corazones rotos. Eres tan fuerte, Débora. Rezando por Artur. El lado entero de la familia de su hermana apareció en masa, además de 2 de los primos de mi padre. Una de ellas me llamó esa noche, una mujer con la que no había hablado desde el funeral de la abuela Eleanor, para sugerir suavemente que hay 2 lados en todo, y que la demencia les hace decir cosas, ya sabes. Mi suegra fue por el mismo camino. Se obsesionan. Acusan a la gente. ¿Ha sido evaluado? Me preguntó con la voz de alguien que ofrece un cupón. Porque hasta que no haya sido evaluado, honestamente, todos están solo adivinando, ¿no es así? Miré al otro lado de la habitación al hombre que no estaba adivinando. Estaba en la mesa de mi cocina con un lápiz dibujando un diagrama de corte para la estantería de exhibición que estaba planeando, calculando pies tablares de cedro en los márgenes en su cabeza. Gracias por llamar, dije, y colgué mientras ella seguía diciendo mi nombre. Me quedé con el pulgar sobre la publicación de Débora durante mucho tiempo esa noche con un libro de contabilidad a 1 metro de distancia que podría terminar toda la conversación en una fotografía y no lo publiqué. En parte porque Artur me pidió que no lo hiciera. El libro de contabilidad no es para Facebook, Ashley, y en parte porque había notado lo que Débora acababa de hacerse a sí misma. Había puesto su historia por escrito en público con una marca de tiempo. Su mente se está yendo. Se confunde. Imagina cosas. Ella había elegido su batalla, y había elegido la única batalla en la Tierra que un libro de contabilidad de 2 columnas equilibrado al dólar simplemente eliminaría del mapa. Su exceso de confianza estaba haciendo mi trabajo por mí. Todo lo que tenía que hacer era dejarla seguir escribiendo. Luego mi padre, David, compartió su publicación. Sin pie de foto, simplemente la compartió, su nombre apilado encima de la historia de ella como un CEO firmante. Miré eso por más tiempo que todos los 62 comentarios combinados. El miércoles, Débora llamó con una invitación. Cena de acción de gracias el jueves 27, toda la familia, un nuevo comienzo, organizada, y necesito que aprecies esto completamente, en la casa. La casa de Artur. Estaba invitando al hombre al que había echado a ser un huésped en su propia mesa, 3 sillas más abajo de la cabecera, mientras ella trincha un pavo en su cocina y lo llama curación. Hay personas que cometen crueldad y personas que la atienden. Débora siempre ha sido ambas. Mi padre, David, la siguió 1 hora más tarde, y por primera vez, su voz tenía algo crudo debajo. Solo tráelo, Ashley, una cena, todos en una mesa. El resto lo resolveremos después, por favor. Una pregunta primero, papá, mantuve la voz nivelada, como Artur mantiene la suya. La noche en que sucedió, ¿a qué hora leíste el mensaje de texto de Débora? 10 segundos de nada. Los conté. Luego colgó. 10 segundos. Un hombre que no sabe de qué hablas dice, ¿qué mensaje de texto? Un hombre que es inocente lo dice en el primer segundo. Solo un hombre que sabe exactamente lo que leyó y exactamente cuándo y exactamente lo que hizo después. Se dio la vuelta en su cabina de descanso a 2 horas de su padre tembloroso y cerró los ojos. Necesita 10 segundos de silencio y una vía de escape. Artur escuchó toda la llamada desde lo alto de las escaleras. Esa noche tampoco bajó a cenar. Nos saltamos acción de gracias.
Comimos en la cafetería a 2 manzanas de la panadería, los dos, abierta hasta las 3 en días festivos, a medio llenar de otras personas cuyas familias eran complicadas. Él comió pastel de carne. Dijo que era mejor que el de maple ron, y ninguno de los dos mencionó por qué un hombre de su edad tenía una lista clasificada de pasteles de carne solitarios en primer lugar. En el camino de regreso, se detuvo en el escaparate de la panadería y miró los estantes oscurecidos por un momento. ¿Haces todo esto tú sola? A las 4 todos los días. Todos los días. Asintió lentamente, archivándolo en algún lugar. Eleanor solía decir, la gente que alimenta a todos come al final. Puso la mano plana sobre el cristal un segundo, luego siguió caminando. No supe qué hacer con eso. Ahora sí. Pero el veneno de Débora estaba actuando en un lugar que no había pensado en proteger. La noche del 26, bajé a las 2 de la mañana a por agua, y la luz de la cocina estaba encendida. Arthur estaba sentado a la mesa con el libro de contabilidad abierto, y junto a él, la caja de zapatos con los recibos y sus gafas de lectura. Y lo vi pasar el dedo por una columna de su propia letra, revisándola, cotejando su propia memoria con sus propios registros línea por línea. Un anciano auditándose a sí mismo a las 2 de la madrugada porque suficientes personas habían dicho la palabra, confundido, en Porches, en Facebook, a través de la pared de una llamada telefónica, que finalmente se le había metido dentro. Levantó la vista y me vio y no fingió. Y lo que me preguntó fue peor que cualquier cosa que Débora hubiera hecho en ese porche. Ashley, me lo dirías, ¿verdad? Si me estuviera yendo como ella dice, no serías amable. Me lo dirías directamente. No serías amable. Me estaba pidiendo que le prometiera la verdad por encima de la comodidad. Eso es lo que ese tipo de mentira realmente hace. No convence al mundo. Convence al objetivo de abrir un expediente sobre sí mismo. Me senté frente a él. Puse mi mano plana sobre el libro de contabilidad. Abuelo, en marzo, detectaste un cargo de $64 en un extracto bancario. En octubre, sabías que una chaqueta costaba $300 desde el otro lado de una mesa de cena. Esta tarde, calculaste pies tablares en tu cabeza en un margen. Tus libros cuadran al dólar durante 3 años. Yo dirijo un negocio. Los míos no. La comisura de su boca se movió, casi una sonrisa. Luego se fue. Ella está por ahí diciéndole a todo el mundo que estoy perdiendo la cabeza, dijo en voz baja. Y David lo compartió. Lo sé. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hay en este libro? Llevaba días deliberando. Facebook, no Facebook, abogados, cartas. De pie en esa cocina a las 2 de la mañana, viendo lo que su historia le estaba haciendo a un hombre con una mente tan recta. Dejé de deliberar. Dejamos de susurrar, dije. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Carol. Pon la mesa en tu casa. Sábado, 6 de diciembre. Todos, he terminado de susurrar. Sala de estar de Carol. 2 de la tarde, 6 de diciembre. Terreno neutral. Y no por accidente. No su casa, donde Débora había plantado su bandera y cambiado las cerraduras. No mi panadería, donde podían llamarlo una emboscada. El hogar de la única persona en esta historia sin apellido en la lucha. Una vecina de 30 años con sus propios registros bancarios y sin ninguna razón terrenal para mentir. ¿Vinieron? Creo que Débora vino porque negarse habría quedado mal, y quedar mal era lo único que realmente temía. Llegó con un pastel. Quiero que pienses en ese detalle. Trajo un pastel a esto. Se quedó en el aparador de Carol toda la tarde, y nadie lo tocó. Y al final, parecía un accesorio de una obra que había terminado. Mi padre, David, ocupó el sillón y estudió la alfombra. Brittany se sentó cerca de su madre, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, llevando, noté, todos notaron, no la chaqueta. Arturo ocupó la silla junto a la ventana con las manos cruzadas. Carol sirvió café como si esto fuera un club de bridge, y Débora abrió los procedimientos exactamente como yo sabía que lo haría. Solo quiero decir, comenzó, con la mano en el pecho, que todos estamos sufriendo, y espero que podamos superar el enojo y recordar que al final del día, somos familia.
No le respondí. Me había prometido no hacer discursos. No se puede superar a una mujer que ha pasado toda su vida ensayando el ser incomprendida. En su lugar, puse 3 cosas en la mesa de café de Carol. Sin discursos, dije. 3 montones de papel. O coinciden o no. Pila 1, mis registros bancarios. 36 meses de transferencias a Carol Smith. Cada uno fechado, cada uno la misma semana del mes. Pila 2. El archivo de Carol. Sus cheques cancelados al tesorero del condado, a la compañía de seguros, a Maple Ron Fuel, cada uno adjunto a la factura que pagaba. Cada factura dirigida a Arthur Johnson. Pila 3, aún cerrada, su lomo con cinta adhesiva mirando a la habitación, el libro de contabilidad. Mi padre, David, se inclinó y comenzó a leer la pila 1, y vi cómo su rostro cambiaba a medida que el número se ensamblaba en su cabeza. Débora leyó más rápido. Débora siempre iba a leer más rápido. Entonces, pagaste algunas facturas. Recalibró en tiempo real, agitando una mano ante 3 años de mi vida a espaldas de todos a través de la vecina, lo cual, sinceramente, es extraño, pero está bien. ¿Quieres una medalla? Nada de eso cambia lo que le está pasando a su mente, Ashley. Por eso estamos aquí. Esa es la tragedia que ningún extracto bancario arregla. Se volvió hacia Carol con un nuevo ángulo ya cargado. Y lo siento, pero se supone que debemos confiar en que todo este dinero que se mueve a través de su cuenta fue a donde usted dice que fue. Una viuda con ingresos fijos manejando miles de dólares de otra persona. Carol dejó su taza de café con un pequeño clic, abrió la carpeta en su regazo y deslizó una página más sobre la mesa, un recuento continuo con su letra redonda de maestra de escuela. Cada dólar que entró y cada dólar que salió, terminando en una discrepancia de $50, los 50 que se había negado a quedarse con una nota. Devueltos. Tarjeta de cumpleaños. Abril. Revisa mis cuentas, Débora, dijo Carol amablemente. Alguien en esta habitación me enseñó a revisar todo. Él está sentado junto a la ventana. El ángulo de Débora murió en la alfombra. Regresó a su fortaleza. Su mente se está yendo. Pensó que estaba conduciendo hacia la seguridad. Estaba conduciendo exactamente hacia donde yo había estado esperando que condujera durante 2 semanas. Abrí el libro de contabilidad. No les leí lo de Pascua. No les leí un solo sentimiento. Leí la columna de la derecha con su letra, fecha por fecha. 8 de marzo, $64, ruta 9. 2 de abril, 118 Winslows. Junio, julio, 14 entradas, $1,860. Y junto al libro de contabilidad, puse los propios extractos impresos del banco, los que él había solicitado en persona, en el mostrador, como un hombre que construye un caso, porque eso es exactamente lo que había estado haciendo. Y invité a cualquiera en la habitación a encontrar una discrepancia. Una fecha, $1. Nadie se movió. El horno hizo clic. En algún lugar afuera un perro. ¿Quieres hablar de su mente? Dije, y miré directamente a Débora. Este hombre confundido equilibró un libro de contabilidad de 2 columnas de 3 años al dólar. ¿Alguien más en esta habitación puede hacer eso? El silencio tiene una textura. Este era lo suficientemente denso como para apoyarse en él. A mi padre, David, le había quedado un color gris alrededor de la boca. Y los ojos de Débora recorrían las páginas, haciendo sus propias cuentas, buscando la salida. Y fue entonces cuando Brittany hizo un pequeño sonido. No estaba mirando los números. Estaba mirando la última línea de la página de octubre. Se veía bonita. Esa es la parte triste. Y luego hacia su propia manga, y estaba llorando antes de que pareciera saber que había empezado. Y lo que dijo, se lo dijo a su madre, mamá, para. Me dio hasta el domingo. La habitación se detuvo. La mano de Débora se cerró sobre la muñeca de su hija. Brittany, él me atrapó. Está bien. Me sentó ese jueves y me puso los extractos en la cama y ni siquiera levantó la voz. Me dio hasta el domingo para decírtelo yo misma. Su voz se estaba desmoronando en pedazos ahora.
Y yo estaba asustada. Así que te dije que me estaba acusando de cosas locas. Te dije que estaba perdiendo la cabeza. Y luego el viernes por la noche ya tenías las bolsas fuera y yo ayudé. Las até con doble nudo porque me temblaban las manos y él se quedó allí mirándome hacerlo. Y todavía no te dijo lo que hice. Todavía no lo ha hecho. Me está protegiendo ahora mismo y yo no puedo. Ya basta. La voz de Débora se quebró en la habitación. Y por primera vez en 13 años, oí lo que vivía debajo de la dulzura. Pero estaba a la vista de los testigos, delante de mi padre, David. La línea de tiempo, completa y desnuda. Jueves, la fecha límite. Viernes por la noche, las bolsas. Lunes, el recorrido puerta a puerta sobre las salvajes acusaciones de un hombre confundido. No había ninguna versión de se fue solo que sobreviviera al contacto con la boca de su propia hija. Y todos en esa habitación acababan de ver a Débora intentar físicamente retener la verdad dentro de su hija por la muñeca. Débora hizo lo que hace la gente acorralada. Se volvió hacia la única ventaja que le quedaba. Debe. Su voz chasqueó como una bandera al viento. Di algo. Y mi padre, David, por primera vez en toda esta historia, tal vez por primera vez en 13 años, no hizo lo que Débora le dijo que hiciera. Se acercó a la mesa y se llevó el libro de contabilidad. Fui a la última página primero, la entrada del 13 de noviembre, y la leí 2 veces. Luego retrocedió por el libro y supe el momento exacto en que dejó de encontrar números y empezó a encontrar las otras entradas, las que se intercalaban entre los dólares, porque sus hombros cambiaron de forma. Vi a mi padre, David, encontrar no me pusieron plato comí en la cafetería. Lo vi encontrar el día de la madre y los claveles, y luego lo vi encontrar el 3 de junio. David llamó desde la carretera, preguntó por el camión, no por mí. Aún así, llamó. Su propio padre llevando registros de gratitud en pedazos de atención. Registrando una llamada telefónica sobre un camión como si fuera un regalo porque era el único tipo que recibía. Y el hombre cuenta todo. Mi padre, David, se tapó la boca. Y entonces este hombre de 60 años, que había pasado una década perfeccionando el arte de estar a 2 horas de todo lo difícil, se sentó en la sala de Carol Smith y lloró, no bonito, no brevemente, con toda la espalda temblándole. Mientras su esposa lo miraba como un electrodoméstico que se había detenido a mitad de ciclo. Cuando pudo hablar, miró a su padre, Arthur, y logró decir una palabra. Papá. Arthur levantó la mano ligeramente, quizás 5 centímetros, y la habitación se quedó en silencio para él. Eso es lo que recordaré hasta que muera. Todos habían pasado un mes llamando a este hombre disminuido, y un pequeño movimiento de su mano detuvo la respiración de 6 adultos. El hombre al que habían sacado en bolsas de basura era, sin duda, la única persona en la habitación con alguna autoridad. Vendré la casa en primavera. 5 palabras, tan niveladas como un estante. La cabeza de Débora se giró como una puerta que se cierra de golpe. Ni siquiera yo lo sabía. La construí para Eleanor, continuó sin prisa a nadie y a todos. Eleanor ya no está. Lo que vive en ella ahora no es una familia, y no le alquilaré mis recuerdos. Tienes hasta finales de febrero para irte. Eso es más aviso del que me diste. Se volvió hacia Brittany, y su voz no se endureció. Ese fue su terrible poder. Se mantuvo exactamente tan suave como el libro de contabilidad. El dinero que tomaste va al fondo de la iglesia, no a mí. No lo quiero de vuelta. 155 al mes. Hasta que esté pagado. Lo manejarás bien. Manejaste 14 cargos y le dirás la verdad a la familia tú misma. Todo. Tu boca, no mi libro de contabilidad. Cerró el libro con ambas manos. Suavemente, como terminando una oración. Todo el mundo merece la oportunidad de corregir su propio error primero. Esa oferta tuvo una fecha límite una vez. La renuevo exactamente una vez. Nadie discutió. ¿Qué había que discutir? Él era el dueño de la casa. Él era el dueño de los hechos. Los había poseído todo el tiempo. Simplemente había esperado con la paciencia de un carpintero hasta que su hijo estuvo en la habitación antes de gastarlos.
Débora se levantó, se alisó el abrigo y pronunció su frase de despedida a toda la habitación. Cuando no recuerde nada de esto el año que viene, todos me deberéis una disculpa. Recogió su pastel. Lo volvió a dejar. Salió sola al frío de diciembre. Y mi padre, David, no se levantó para seguirla. 13 años. Y nunca lo había visto. Se quedó allí sentado, sosteniendo el libro de contabilidad de su padre en ambas manos como un hombre leyendo su propia evaluación de desempeño, y dejó que la puerta principal se cerrara con los pasos de su esposa. Por la ventana, vi a Débora de pie junto a su coche por un momento, esperando que se abriera una puerta detrás de ella. Las mañanas son honestas, algunas tardes también. El invierno hizo el resto. El invierno y la aritmética. Débora y Brittany se quedaron en la casa durante los meses fríos. Y por primera vez, la casa presentó sus facturas a las personas que realmente vivían en ella. Entregas de combustible prepagadas, efectivo por adelantado, la renovación del seguro, el pago de impuestos de enero. Carol informó que el famoso gimnasio nunca se materializó. A través de la ventana de la antigua habitación de Arthur, se podía ver una única esterilla de yoga enrollada en medio de un suelo desnudo. Semana tras semana, como un chiste que nadie se reía, vaciaron la vida de un hombre de esa habitación para construir su futuro en ella. Y su futuro resultó ser una esterilla en un suelo frío que no podían permitirse calentar por encima de los 16 grados. Tyler, el novio con planes para cuando se abra el espacio, duró hasta 2 semanas después de Navidad. Resulta que le habían prometido una casa. Lo que quedó fue una chica con un plan de pagos porque Brittany lo hizo. Lo diré claramente porque es lo único en esta historia que se queda. La tarde de Navidad en casa de su tía en Columbus, frente a los mismos parientes que habían hecho manos de oración bajo la publicación de Débora, Brittany se levantó antes del postre y dijo la verdad. Carol escuchó el relato de la propia hermana de Débora, de todas las personas, en el pasillo de la verdulería en enero. El abuelo no me acusó, dijo Brittany con la voz temblorosa. Me atrapó. Hay una diferencia. Y me he estado escondiendo detrás de eso desde octubre. Hay una diferencia. Carol me había dicho esas mismas 3 palabras sobre una caja de cedro. No creo que Brittany supiera que estaba haciendo eco de nadie. Algunas frases simplemente esperan dentro de una familia hasta que alguien es finalmente lo suficientemente honesto como para necesitarlas. La habitación, me dicen, no la apoyó. Nadie la abrazó. Algunas personas se interesaron mucho en su café. Una tía se fue temprano. La prima que me había llamado para las evaluaciones nunca volvió a mencionar el tema, ni a mí ni, aparentemente, a nadie, lo cual es lo más parecido a una disculpa que ese tipo de persona jamás envía. Los primeros $155 de Brittany llegaron al fondo de la iglesia esa misma semana, y el segundo en enero y el tercero en febrero. A ese ritmo, le llevará un año. Arthur dice que la duración es el punto. Cualquiera puede arrepentirse una vez, me dijo, secando los platos. El plan de pagos es donde vive el arrepentimiento. Débora mantuvo su posición hasta el último sábado de febrero, luego se mudó con su hermana en Columbus, aún narrando. Su versión ahora implica ingratitud, manipulación de ancianos, una vecina intrigante y una nieta que envenenó el pozo. Se lo cuenta a cualquiera que se quede quieto. Menos gente se queda quieta cada mes. Esa es la consecuencia si llevas la cuenta en casa. Sin esposas, sin sala de tribunal, sin un trueno, solo esto. Débora finalmente posee realmente una historia propia, y no tiene valor porque todos a quienes querría vendérsela ya han leído el libro de contabilidad. El 9 de marzo, se colocó un cartel en el césped. Arthur regresó a Maple Ron exactamente una vez para firmar con la inmobiliaria y recorrer las habitaciones vacías. Fui con él. Se movió por la casa sin sentimentalismo, probó la barandilla con un empujón, frunció el ceño ante una puerta que Débora había pintado, dijo B, en la habitación desnuda que nunca se convirtió en gimnasio hasta la entrada de la cocina, donde se detuvo y se quedó un buen rato. Marcas de lápiz subían por el marco de la puerta con fechas a su lado. Ashley, 1998. Ashley, 2003. Ashley, 2008. La última. El año en que decidí que era demasiado mayor para eso.
Toda mi infancia en grafito, mantenida a nivel por un hombre que mantuvo todo a nivel. La agente inmobiliaria comenzó a decir algo sobre pintura fresca antes de las visitas. Arthur la interrumpió cortésmente. Diga a los compradores que las marcas de lápiz vienen con la casa. Los niños deben saber que una puerta puede llevar la cuenta. Ella se dio la vuelta y fingió revisar su portapapeles y sus ojos estaban húmedos. Y Arthur fingió no darse cuenta, que es su manera de ser amable. A mediados de abril, hubo una oferta. Una familia joven, una niña de 6 años, que corrió directamente más allá de todo el recorrido y reclamó el arce del patio trasero antes de que sus padres hubieran visto la cocina. El cierre se fijó para finales de mayo. Arthur le hizo a la agente inmobiliaria exactamente una pregunta sobre los compradores, y no fue sobre su financiación. Preguntó si planeaban vivir en ella. Ella dijo, sí, señor. ¿Sin duda? Él firmó. En el viaje de salida de Maple Ron, por última vez, de repente me dijo que me detuviera. Frente a la casa, junto al cartel de venta pendiente, había un camión de la compañía que conocía. Y junto a él, estaba mi padre, David. Sin protestar, sin llamar a nadie, simplemente de pie en el borde del césped de la casa de su infancia, con una mano mirando el cartel, como se mira el tiempo. Y en su otra mano había un sobre. Ahora es abril de 2026, y así son nuestras mañanas. 4 de la madrugada. Bajo las escaleras y las luces ya están encendidas porque Arthur me gana todos los días y considera esto una victoria que vale la pena sumar. Él maneja la primera horneada de pan de sándwich y vigila el temporizador del horno como un capataz. Los clientes habituales lo llaman Walt. Hace 2 semanas, terminó el nuevo estante de exhibición para el mostrador delantero. Cedro sobrante, esquinas en cola de Milano lijadas hasta que se sentía como papel. Y cuando un cliente lo admiró, dijo que no era nada y luego encontró razones para pararse cerca de él la mayor parte de la mañana. Todavía me paga $200 al mes. Ahora viene en un sobre y en el sobre, con letra de carpintero. Alquiler de tu socio comercial. La primera vez que leí eso, tuve que ir a revisar un horno que no necesitaba revisión. Una mujer en el mostrador le dijo el martes pasado que el pan estaba mejor que la semana anterior. Medido 2 veces, dijo Walt. Mi padre, David, entró en la panadería un sábado por la mañana de abril, sosteniendo el sobre del césped. Dentro había un cheque, el primer cheque, y una hoja de papel con un calendario de pagos escrito a mano, mes a mes, que se extendía años hacia el futuro, sumando $32.800. Había encontrado el número él mismo, del libro de contabilidad al dólar, y había elaborado un plan que su salario de camionero realmente podía mantener. Se había mudado de la órbita de la hermana de Débora en marzo. La separación, dijo, fue el único papeleo en su vida que había presentado temprano. No pidió ser perdonado. Pidió ser programado. Empecé a decir que no quería el dinero. Arthur respondió antes de que terminara porque la decisión nunca fue mía. Ella lo tomará y tú lo pagarás. Las deudas se pagan en esta familia. Ese es el objetivo de todo el libro de contabilidad. Miró a su hijo por un largo momento. Y lo que había en su rostro era más viejo que el enojo y más fuerte que el dolor. Pero el dinero es la deuda pequeña, David. La otra la pagas los martes. Hay una cafetería a 2 manzanas. Yo como a las 7. Mi padre asintió como un hombre al que se le entregan términos que sabe que son generosos. No se ha perdido un martes todavía. Yo no voy. Esa mesa no es mía para sentarse, pero el dueño de la cafetería me dice que ahora están hasta 1 hora y media. Y que la semana pasada los oyó discutir sobre la forma correcta de enmarcar un porche. Realmente discutiendo, con las voces altas, las manos moviéndose, y que por primera vez sonó como un padre y un hijo en lugar de un pago. Una cosa más y luego te dejo ir. Los martes por la mañana, entrego las hogazas del día anterior al banco de alimentos en la 5ª calle. Hace unas semanas, busqué algo resistente para llevarlas, y abrí el cajón de abajo, y allí estaban. 2 bolsas de basura negras lavadas con jabón para platos, dobladas en cuadrados planos, esperando como esperan las buenas herramientas. Todavía son buenas bolsas. Así que ahora,
cada martes, las bolsas que una vez llevaron la vida de un hombre desechado llevan el pan que él horneó a las 4 de la mañana para extraños. Débora le dijo que cogiera su basura y se fuera. Él lo hizo. Resulta que estaba señalando las bolsas equivocadas. Mi hermana una vez me gritó que arreglara las cosas y yo respondí con 2 palabras que pensé que eran una puerta que se cerraba de golpe. Mi abuelo me enseñó que son lo contrario. Tu primero es la única puerta que realmente se abre. La que atraviesas tú mismo, llevando tus propios errores antes de que nadie arregle nada por ti. Él la mantuvo abierta para Brittany y ella la atravesó la noche de Navidad delante de todos. Él la mantiene abierta para mi padre cada martes a las 7. Nunca la mantuvo abierta para Débora. A algunas personas no se les abren las puertas. Simplemente dejas de pagar la casa en la que están. Así que, aquí está la advertencia que te prometí al principio. En algún lugar esta noche, en tu familia, alguien silencioso lo está manteniendo todo unido, pagando lo que nadie cuenta, absorbiendo lo que nadie ve, escribiéndolo todo con una mano demasiado firme para ser dudada. Averigua quién es. Ponle un plato. Agradécele mientras aún cuenta. Porque el silencio no es lo mismo que el vacío. Y las personas que confunden uno con el otro siempre se enteran de la misma manera que mis padres. En una mañana fría con la verdad llegando como un camión de combustible que simplemente da la vuelta y se va. Arthur volteó el letrero de la puerta de la panadería esta mañana, como cada mañana, y se quedó un segundo en el olor a pan con la luz subiendo gris y dorada sobre la calle. Las mañanas son honestas, dijo. Lo son. Dejé de tener miedo a las mañanas.